El tema que tenemos previsto observar el día de hoy es leyes de Newton. Pues cabe recalcar que estas leyes de Newton o principios que definen cómo se generan los movimientos o cómo se producen los movimientos están asociadas a una variable física que la vamos a llamar fuerza. Isaac Newton publicó su famosa obra Principios matemáticos de la filosofía natural, si mal no recuerdo el nombre, en la que existen diferentes teorías, entre ellas pues tres propiedades o tres principios de los movimientos de las leyes de Newton. Voy a transcribir la primera ley para analizar de qué se trata. El libro está en latín, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, publicado el 5 de julio del año 1687. Un libro bastante antiguo, ¿no? Primera ley de Newton. Un objeto en reposo permanece en reposo. Un objeto en movimiento seguirá moviéndose con velocidad constante, excepto en cuando recibe la aceleración de una fuerza externa. A ver, analicemos este concepto, ¿a qué se refiere? Pongámoslo como un ejemplo. Digamos que estamos dentro de un autobús y este autobús se encuentra estacionado. ¿Sí? Su rapidez inicial es cero. Nosotros dentro del autobús también tendríamos una rapidez inicial igual a cero. Un objeto que esté en reposo va a permanecer en reposo siempre. Voy a saltarme del punto y coma hasta acá. No voy a tomar en cuenta este concepto porque ese punto y coma implica que es otra oración que se aplica el concepto que sé. Un objeto en reposo permanecerá en reposo excepto en cuanto recibe acción de una fuerza externa. Si el bus arranca, al siguiente instante de ser cero, la velocidad que sigue va a ser mayor que cero. Y en este sistema, nosotros al estar ocupando una rapidez inicial, no nos hemos dado cuenta de que el bus arrancó e instantáneamente sentimos un pequeño empuje hacia atrás. Y eso no es porque nuestra rapidez cambió hacia el otro lado, sino que técnicamente nuestra posición quedó fija y el bus se desplazó un poco. Y en ese desplazamiento, nuestra percepción es sentir el empuje hacia atrás, ¿sí? Es decir, se destruyó el estado de inercia. La palabra inercia viene de inerte, de estar quieto, reposo, etcétera, ¿no? Y claro, inmediatamente después de que el sistema inercial entre en equilibrio, pues la rapidez de ambos objetos, es decir, el bus, y en este caso las personas que están dentro, pues van a viajar con la misma rapidez gracias a la acción de una fuerza externa. Y esa fuerza externa sería la que ejecuta el motor al momento de arrancar. Entonces, es un caso. Un objeto en reposo va a permanecer siempre en reposo, excepto que exista una fuerza externa que pues haga que cambie o que cambie el movimiento. El otro caso sería de analizar con la otra oración. Y un objeto que está en movimiento seguirá moviéndose con velocidad constante. Pues el caso del mismo bus, de que está yendo a una determinada rapidez constante y aplica una fuerza externa de
desaceleración, de tal manera de que este objeto va a terminar en reposo. En ese momento que aplica los frenos, en cambio nosotros sentimos un empuje hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque como nos estamos moviendo con la misma rapidez con la que se mueve luz, al momento de frenar la máquina, pues automáticamente nosotros sentimos el impulso hacia adelante debido a ese efecto, ¿no? Conclusión. La causa de todo movimiento es la aplicación de una fuerza externa. Y eso hace que cambie la forma de moverse un objeto a quedarse quieto o de quedarse quieto a moverse. Esa es la primera ley de Newton como explicación. Y pues en conclusión, lo que podemos sacar es que si es que recibe la acción de una fuerza externa, pues esa fuerza es la responsable de que el movimiento cambie. ¿De qué manera? Pues ya sea aumentando la rapidez de un objeto o disminuyéndola o incluso se podría decir que la puede mantener con una rapidez constante. Sin embargo, en ese caso, si es que la rapidez fuera constante, no necesariamente debería haber una fuerza aplicándose sobre ese objeto. No necesariamente. De hecho, sería cero la fuerza neta total. Pero ya vamos a ir a ello. Primera ley de Newton. Objetos en reposo siguen en reposo, objetos en movimiento siguen en movimiento, excepto de que existe una fuerza externa que haga que cambie el estado del movimiento. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es la siguiente. Voy a hacer la transcripción en este momento para proceder a analizar. Bien. Isaac Newton en su libro Principios de la Filosofía Natural, en realidad a la segunda ley de Newton no lo detalla en función de la fuerza que ejecuta un objeto para moverse o la fuerza responsable del movimiento. No lo hace en esos términos. Lo hace en términos de un concepto que hemos de ver más adelante llamado cantidad de movimiento. Está representado por una ecuación física, ¿no? Pero para entender un poco la aplicación de esto, vamos a hablar de algo diferente, la fuerza neta. La fuerza total, que la vamos a simbolizar con la letra F mayúscula. Pues lo que nos dice es lo siguiente, que la fuerza que actúa sobre una masa, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una caja, y está sobre la superficie, pues podríamos hacer lo siguiente. Podríamos tirar de ella con una cuerda, por ejemplo, ¿no? Y habría una fuerza en esa cuerda. Pero no es la única fuerza que hay un montón de fuerzas. La fuerza de su propio peso sobre el suelo sobre la caja. Como están dos superficies en contacto, habría fricción, un rozamiento, etcétera. Habría un montón de fuerzas. Si yo cojo y todas estas fuerzas de aquí las sumo, me va a quedar una sola fuerza. Esa fuerza, de ahí la vamos a llamar fuerza neta. Y obviamente es un vector. ¿Sí? Si esa fuerza actúa sobre esta masa, y obviamente la masa no es cero, porque la masa de un objeto debe de ser mayor que cero, este objeto se acelerará. Es decir, al momento de aplicar todas estas fuerzas que están aquí, en realidad solamente estoy jalando con una cuerda. Está la fuerza de tensión de la cuerda, la fuerza normal, que es una fuerza que ejerce el suelo sobre la caja, el peso, que es la fuerza que tiene la caja debido a su masa por la acción de la gravedad, el rozamiento. Ya vamos a hablar de todas estas fuerzas que existen. Pero bueno, si yo sumo en un plano y saco la fuerza total, esa fuerza va a ir en esta dirección y por lo tanto el movimiento va a ir en esa dirección. De tal manera que la velocidad inicial, que probablemente haya sido cero, o cualquier velocidad que haya tenido o rapidez que haya tenido el objeto, va a cambiar a una velocidad mayor. O viceversa, puede ser que la velocidad sea un valor n y la velocidad final sea una fuerza que permita que el objeto desacelere y por lo tanto va a ser menor que ese valor. En fin, lo que existe y es evidente es que muy posiblemente va a existir un cambio de velocidad. Y si es que hay un cambio de velocidad en función del tiempo, por lo tanto el objeto se acelera.
Entonces, ese vendría a ser el concepto de esta segunda ley de Newton visto en términos de fuerza, masa y aceleración. Entonces, borramos esto. Ok, borramos todo esto de aquí. Para poder apreciar mejor como un concepto escrito en forma de fórmula, vamos a decir lo siguiente. Vamos a señalar que en este caso, esa fuerza que actúa sobre la masa va a hacer que el objeto se acelere. Y en dirección de la fuerza, ¿no? Así que, como nos dice aquí, la aceleración A, que va a ser el término en el que está expresado la aceleración, es proporcional a la fuerza. Entonces eso lo escribimos así. El vector aceleración que tiene un objeto es directamente proporcional a la fuerza. Es decir, depende de la misma dirección. Si la fuerza es hacia la derecha, la fuerza neta, ojo, hay que aclarar eso, que no es cualquier fuerza, es la fuerza neta, la fuerza total, la fuerza resultante, también lo podemos decir. Pero es inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa eso de inversamente proporcional? Pues que si tenemos una masa mucho más grande, pues la aceleración va a ser más pequeña, porque va a ser más difícil de moverla. Pero si tenemos una masa demasiado pequeña, pues la aceleración va a ser demasiado grande, ya que es más fácil de moverla. Por lo tanto, por esa razón es inversamente proporcional a la masa. De aquí podemos deducir, despejando la fuerza, la siguiente expresión. La fuerza neta que actúa sobre un objeto, que luego para no ponerle fuerza neta, posiblemente le pongamos solamente la F o a veces FR, resultante, cualquiera de esas simbologías vale, va a ser igual al producto escalar entre la masa del objeto por la aceleración. Esto como ecuación vectorial, ya que la fuerza tendría la misma dirección de la aceleración. Sin embargo, en ecuaciones escalares es muy común encontrar la expresión F es igual a M por A, ya que no se trabaja con vectores, pero bueno, el análisis utilizando diagrama de cuerpo libre, que es una forma de dibujar las fuerzas en el plano cartesiano, nos permite analizar. ¿En qué se mide la fuerza? Bueno, la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos y la aceleración en el sistema internacional se mide en metros por segundo cuadrado. Así que la unidad de fuerza en el sistema internacional sería el kilogramo por metro por segundo cuadrado. Pero para no llamarle kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, pues en el sistema internacional le bautizaron con nombre de Newton. Es de Newton. Entonces un Newton es igual a 1 kilogramo por un metro por segundo cuadrado en el sistema internacional de unidades y medidas. ¿Ok? Pero eso no significa que sea la única medida que exista para poder pues, representar la fuerza. De hecho, para experimentos de laboratorio es muy común utilizar las unidades del sistema sexagesimal en el sistema CGS. Sexagesimal o centesimal viene de que esto es centímetro, esto es gramo y esto es segundo. De eso viene la simbología. ¿Por qué? Porque en un experimento de laboratorio, pues las medidas se hacen en centímetros por lo general, son distancias que no son muy largas, no necesito medir metros o kilómetros. En gramos, el peso de un objeto y en segundos el tiempo. El segundo es una unidad internacional del tiempo. Bueno, en el sistema sexagesimal la masa es el gramo, la aceleración está en centímetros sobre segundo cuadrado y la multiplicación de 1 gramo por 1 centímetro sobre segundo cuadrado nos da una unidad llamada DINA. De hecho, el aparato que sirve para medir la fuerza en laboratorio se llama dinamómetro. Y obviamente este dinamómetro hay algunos que vienen en dinas y otros que vienen en newtons. En el laboratorio de física, en las cajas de mecánica que disponemos, pues tenemos como 3 dinamómetros por cada caja con diferentes escalas. En fin, esas son las 2 unidades más usadas, pero no son las únicas. Hay que acotar y señalar que existen otras unidades más. Por ejemplo, menos usadas hoy en día, pero en su tiempo fueron importantes, el kilopondio.
Otra unidad, el kilopondio, kp. Otra unidad, el kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza se simbolizaba kgf, o con un guión a veces. Y otro que, bueno, que sí sigue teniendo importancia, pero no tanto en dinámica, la libra fuerza. No tanto en este tema explícitamente, en otros sí. ¿Qué son cada una de estas unidades? Técnicamente, por lo que yo tengo conocimiento, el kilopondio y el kilogramo fuerza son exactamente lo mismo. Ambos valen 9,8 newtons, perdón. Equivalen 9,8 newtons cada uno. Pero lo que cambia es el concepto. Un kilopondio es la acción de una unidad técnica de masa por 1 metro por segundo cuadrado. Pero la unidad técnica de masa es 9,8 kilogramos. Así que 9,8 kilogramos por 1 metro sobre segundo cuadrado nos da 9,8 por 1, 9,8. Y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado de newtons. Y de ahí tenemos que el kilopondio es eso. Mientras que el kilogramo fuerza sería la fuerza que ejecuta un kilogramo por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. A multiplicar, pues eso nos da 9,8 newtons. Como dije, son exactamente lo mismo en valor, excepto por el concepto. Porque el concepto de uno implica una unidad de medida que es poco usada, que se llama unidad técnica de masa, y la otra implica el concepto de la gravedad. Sin embargo, como señalo, ambos equivalen a lo mismo. Ya no están usados, pero como para conocimiento general, pues no están mal. También tenemos esto de la libra fuerza. La libra fuerza es una unidad inglesa, ¿sí? Dentro de las medidas inglesas de masa, la masa se puede medir en libras o hay una unidad que es un poco más rara que se llama SLUG. ¿Sí? En fin, la libra fuerza es más usada, por ejemplo, cuando uno quiere medir presión en un objeto. Yo he escuchado que saben decir libra fuerza por centímetro cuadrado. Para medir la presión de la fuerza sobre una área pequeña. De hecho, en algún momento, esta cantidad, esta magnitud inglesa, he visto que viene relacionada con el PSI, que es una medida de presión, que es poundal por square inch, que viene a ser pulgada, ¿cómo es? Poundal, pondios por pulgada cuadrada, que se utiliza bastante en manómetros de presión. Los PSI de presión que debe tener se deben medir, ¿no? Pero bueno, son medidas inglesas. Los ingleses tienen un sistema de medición que es bastante peculiar. No vamos a tratar medidas inglesas, nosotros vamos a trabajar con el sistema internacional. Sin embargo, para conocimiento general, pues las medidas inglesas son muy comunes. Por ejemplo, las pulgadas son bastante utilizadas para tuercas, tornillos, pernos, etc. Yo no digo véndame un tornillo de 5 centímetros, ¿no? Me pido un tornillo de 2 pulgadas. Porque pues las fábricas inglesas son las que producen más ese tipo de material y ellos lo hacen en su sistema de medidas. En fin, nosotros vamos a trabajar con el sistema internacional, sin embargo, no está por demás que conozcan ese dato. Hablemos de la tercera ley de Newton. Dijimos que eran solamente 3. La tercera ley de Newton nos indica lo siguiente. Voy a hacer la transcripción en este momento para proceder a analizarla. Mucha atención para que se entienda bien el concepto. Ok. Nos señala lo siguiente. Tercera ley de Newton. La materia interactúa con la materia. Las fuerzas se presentan en pares. Perfecto. Eso es muy importante. Las fuerzas en el universo se presentan en pares. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un imán y otro de barra, y entre ellos, pues su polaridad es sur-norte y norte-sur. Pues da la casualidad que si yo tengo imanes de barra con la misma polaridad magnética, estos de aquí no se pueden atraer, es imposible. Pero si yo los trato de juntar, van a repulsar en pares. De hecho, como nos dice aquí, por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, o sea, es que se ejecuta una fuerza sobre él, el otro también responde con la misma fuerza.
del mismo valor, qué sé yo, si es que esta genera una fuerza de 1 newton, esta también va a ser una fuerza de 1 newton, pero en sentido opuesto. Es decir, si una va para la derecha, la otra se va para la izquierda. Entonces, por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo existe otra igual, pero en sentido opuesto. Actuando sobre algún otro cuerpo, con frecuencia a esta ley se la conoce como ley de la acción y reacción. A toda acción física le corresponde una reacción con la misma intensidad, pero en sentido opuesto. Nótese que las fuerzas de acción y reacción en los diferentes cuerpos interactúan y no necesariamente deben ser fuerzas que actúen sin contacto. El simple hecho de tener nosotros, por ejemplo, una mesa y encima de esa mesa tener una caja, ya hay dos fuerzas ahí. Primera fuerza que está actuando. La caja tiene su peso debido a la gravedad y para que la mesa no se quiebre, no se rompa y pueda aguantar el peso de la caja, pues no puede haber una sola fuerza hacia abajo, porque si existiera esa sola fuerza que está aquí, pues la mesa se quebraría. Así que la mesa debe ejecutar una fuerza en sentido opuesto. Y de esa manera nos damos cuenta que a toda acción física, por ejemplo al peso, la fuerza con la que reacciona la mesa es una fuerza normal equivalente en la misma magnitud. Es decir, que si esto pesa 2 newtons, la fuerza normal también va a ser 2 newtons, pero en sentido opuesto. A toda acción física le corresponde una reacción que posee la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Eso es básicamente la tercera ley de Newton. De hecho, es interesante que lo hayan mencionado en este concepto. Estos conceptos son sacados del libro de la física de Jean Frey-Weche, la 10ª edición en español, de que se le llama ley de la acción y reacción. Es una forma muy común de llamarle. Si hablamos de las formas comunes, a la primera ley de Newton le suelen llamar la ley de la inercia, por lo que les mencioné, de que un objeto pues, rompe su estado de inercia, lo crea con un cambio o una fuerza aplicada para ello. A la segunda ley de Newton, pues ley de la fuerza, aunque no es del todo correcto porque el concepto original está basado en función del concepto de cantidad de movimiento, que es la masa por la rapidez o la velocidad, si es que es en forma vectorial de un objeto. Pero en fin, ley de la inercia, ley de la fuerza y ley de la acción y reacción, las tres leyes de Newton. Con esos nombres se los conoce generalmente, ¿no? Es común escuchar que les hagan referencia con esos nombres. Tres leyes de Newton. Sin embargo, en los últimos años me he topado con algo que me parece interesante. Algunas personas le dicen la cuarta ley de Newton. Hay que señalar y ser claros. En el libro de Principios Matemáticos de la Filosofía Natural solo existen tres leyes y nada más. Sin embargo, esta cuarta ley, o cuarta supuesta ley que le llaman algunas personas, en realidad sí está dentro del libro de los Principios Matemáticos, pero no está como una cuarta ley. Simplemente está como ley de la gravitación universal. Voy a transcribirla para hacer su correspondiente análisis. Ok, tenemos entonces lo siguiente. Ley de gravitación universal. Cuando dos masas m1 y m2 interactúan gravitacionalmente, estas se atraen entre sí con fuerza de igual magnitud, más o menos como lo que ocurre con la tercera ley de Newton. Para masas puntuales, ojo, ya voy a explicar qué es esto de masas puntuales, o cuerpos con simetría esférica, la fuerza de atracción F está dada por la siguiente expresión. F en realidad es F sub G. Ok, F sub G, porque se llama fuerza gravitacional. Es importante señalar que es un subíndice. Ok, a ver, entonces tenemos lo siguiente. Dos masas que pueden ser puntuales, es decir, un punto acá, otro punto acá, tan pequeñas que puedan representarse con un punto. O también cuerpos con simetría esférica. ¿Qué cuerpos con simetría esférica pueden generar una fuerza gravitacional tan grande? Pues en ese caso podemos hablar de dos cuerpos celestes,
un planeta y su luna, por ejemplo. Tienen masas bastante grandes y tienen una simetría esférica, no esférica completa del todo, pero aproximadamente esférica, ¿no? Si nosotros analizamos en esos cuerpos y sus masas son masa 1 y masa 2, entre ellos, el solo hecho de tener masa generan un campo gravitacional alrededor de ellos. Ese campo gravitacional interactúa con el otro campo gravitacional, el otro objeto, de tal manera que ambos se atraen mutuamente. ¿Y de qué forma se atraen? Se atraen de tal manera de que la fuerza de atracción que experimentan es la fuerza gravitacional, la cual está asociada a una ley que la llaman universal. Le llaman universal porque se encontró mediante cálculos que existe una constante que, pues, entre estos objetos de masa existe. Entonces, interactúan con una fuerza gravitacional y se atraen mutuamente. De hecho, la distancia que las separa normalmente se mide no desde la superficie, sino desde el centro de masa del objeto. Es lo común. Y esa distancia la vamos a llamar R. Entonces, como para aplicación de objetos grandes, como los cuerpos celestes, planetas, lunas, soles, planetas, está perfecto. Sin embargo, no es del todo exacta. De hecho, dice que esa fuerza está dada por la siguiente expresión. La voy a colocar por aquí. La fuerza gravitacional es directamente proporcional al producto de las masas de los objetos sobre la distancia a la que se encuentran separados. La distancia es R. R porque viene de radio, ya que esa distancia actúa radialmente alrededor. La fuerza gravitacional actúa de manera radial en la misma intensidad alrededor de todo el campo gravitacional. Pero dice que es directamente proporcional a la ecuación, así que para que sea igual hay que añadir una constante. A esa constante la vamos a llamar G mayúscula y G es la constante de gravitación universal y vale 6,67 por 10 a la menos 11 aproximadamente, ¿no? Por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Hay que señalar de que F sub G viene a ser la fuerza gravitacional G mayúscula viene a ser la constante de gravitación universal. M sub 1 y M sub 2 representarían las masas 1 y 2. De los objetos que están interactuando gravitacionalmente y R pues la distancia a la que se encuentran separados ambos objetos desde su centro de masa. Entonces, esta ecuación es bastante utilizada para determinar con qué fuerza o con qué intensidad son atraídos los objetos de gran masa. Señores y señoritas, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Bien. Ok, sigamos entonces. ¿Qué otros conceptos de la dinámica nos van a ser útiles? Pues un concepto muy importante es el siguiente. Quiero que quede muy claro, a pesar de que a veces suele ser un poquito confuso. El peso. El peso lo vamos a simbolizar con la letra W minúscula. Algunos libros le ponen la letra P minúscula. La P se utiliza un montón de variables, así que la W minúscula, si mal no recuerdo, viene de...
una palabra en inglés, peso. Peso no es lo mismo que masa. Quiero que quede claro eso. O sea, si alguien dice el peso es lo mismo que la masa, está mal. No es lo mismo. A ver, expliquemos esto. ¿Qué es el peso? Primero que nada, el peso es la fuerza perpendicular a la superficie terrestre o a la superficie, ¿no? Debida a la acción de la gravedad. Debida a la acción de la gravedad. Ok. Así que como fórmula podemos escribir lo siguiente. Como el peso es una fuerza perpendicular, como fórmula nos quedaría W vector es igual, a ver, fuerza que era igual, masa por aceleración. Si nosotros tenemos un objeto con una determinada masa y la única aceleración que tenemos es la gravedad, podemos concluir que el objeto cae gracias a su propio peso. No hay ninguna otra fuerza externa de ningún otro tipo que interactúe sobre el objeto. Así que la única responsable es el peso de ese objeto. Y el peso sería una fuerza. Y esa sería masa por aceleración. ¿Cuál aceleración? La gravedad. Demostrado. Peso es igual a masa por gravedad. Ecuación vectorial. Conclusión, el peso es una fuerza y por lo tanto es una cantidad vectorial y la masa es una cantidad escalar. El peso se debería medir en newtons, la masa pues en kilogramos. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Espero no generar confusión, pero la idea es la siguiente. Supongamos que tenemos una balanza y esa balanza está calibrada para medir la masa de los objetos en kilogramos. Ponemos sobre esa balanza, no sé, pongámosle una piedra. Y esa piedra en la balanza nos muestra un valor de 2 kilogramos. Estamos aquí y cogemos esta balanza y la llevamos a la luna. La misma balanza. No le hacemos ninguna modificación, nada más que ahora está en la luna. Pues en la luna ya no va a pesar 2 kilogramos, va a pesar, no sé, unos, en teoría, ¿no? Unos 0,33 kilogramos. ¿Qué sucedió? ¿Cambió acaso la masa del cuerpo? No. Lo que cambió fue el peso. Pero ¿cómo explicamos que cambió el peso si lo que la balanza está detectando es la masa? Pues sencillo. La balanza que está aquí en la Tierra está calibrada con la gravedad terrestre. Por lo tanto, los sensores que tiene la masa, ya sea esta digital o el sistema que tenga la balanza, si es un sistema con resortes, va a medir una masa que tiene la escala en función del peso, que es masa por gravedad. Y por coincidencia, pues se va detallando la escala de la masa del objeto. Así que si la llevamos a la Luna o otro sistema que tiene una gravedad diferente, de hecho la gravedad lunar es aproximadamente un sexto de la gravedad terrestre, entonces lo que ocurre es que el objeto o los sensores de la balanza, ya sean estos electrónicos o de cualquier tipo, pues van a censar ese peso con una masa multiplicada por un sexto de esa gravedad terrestre. Y por lo tanto la masa se va a ver reducida erróneamente, por error. Pero eso no significa que perdió masa, sino que lo que pasa es que perdió peso debido a la falta de gravedad y por lo tanto la balanza marca un error. Lo mismo pasa si tenemos un ascensor y ponemos la balanza dentro con un objeto. Si el ascensor está quieto, pesará 2 kilogramos, pero si el ascensor se mueve hacia arriba, pues con la gravedad hacia abajo, va a hacer que la masa varíe. Lo mismo ocurre si el ascensor se mueve hacia abajo. De igual manera va a variar. Es decir, todo esto de aquí está relacionado, que las balanzas normalmente lo que miden es el peso de un objeto, pero reflejan la masa
en función de la gravedad terrestre. Conclusión, el objeto no pierde masa. De manera escalar sería W minúscula igual a M por G. Algunos autores, en vez de poner la W, colocan la P minúscula, que significa peso. Pero no es la única fuerza. Esta de aquí, como mencioné, si tenemos un objeto con una determinada masa, pongámoslo un poquito más detallado así, cualquier objeto, pues esta se va a precipitar hacia abajo, hacia la superficie, debido a su propio peso. La causa para que pueda ser atraída es pues su propia masa que genera su propio peso, ¿no? Y ese peso, pues, es el producto de la masa por la gravedad, ¿ok? Pero, ¿qué ocurre si es que ese objeto llega a un punto en el que se queda quieto sobre una mesa, por ejemplo? Pues ocurre una fuerza que es la fuerza de reacción normal. ¿Qué es la fuerza de reacción normal? Concepto es la fuerza perpendicular hacia afuera de la superficie de contacto. Muy importante, superficie de contacto. Quiero aclarar esto, jóvenes. Un objeto que está en el aire no puede tener fuerza normal. Fuerza de reacción normal o simplemente fuerza normal. Es exactamente lo mismo. Fuerza normal. Ahora, es que el término normal es que no venga porque, como su nombre indica, es común o corriente, ¿no? Es porque en matemáticas tal vez un concepto que hayan observado en algún momento es que si ustedes tienen una curva, pues si ustedes derivan esa función, van a encontrar una recta tangente en un punto como representación gráfica, ¿no? Pero la recta que es perpendicular a la recta tangente, pues nos da otra recta, a esa recta se le llama normal, ¿sí? En el caso de física, pues se tomó el nombre normal porque si yo tengo aquí una fuerza hacia afuera, en esa dirección, es una fuerza de reacción normal de la superficie de contacto de un objeto. En fin, lo que yo quiero explicar es cómo actúa. Actúa sobre todo cuando hay una superficie de contacto. Eso debemos tenerlo muy en claro. Entonces, el ejemplo de la mesa nos vendría muy bien. Tenemos una mesa, es una vista a 2D de una mesa. Ok. Y sobre esa mesa, digamos que tenemos una caja. Listo. Esa caja, pues como podemos observarla, está en reposo. Está quieta. Eso no significa que no hayan fuerzas. En este caso, hay dos fuerzas que están actuando. La una es la de su propio peso, que el peso nunca va a desaparecer. El peso siempre va a estar ahí. Todo objeto, esté en movimiento, quieto, lo que sea, va a tener peso siempre, siempre. Así que su peso está presente. Y tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos decía, a toda acción física le corresponde una reacción en sentido opuesto. Así que, obedeciendo la tercera ley de Newton, aquí la fuerza de reacción sería hacia arriba. ¿Y quién genera esta fuerza? La mesa sobre la caja. Y esa la vamos a representar con F sub n. Normalmente mayúscula. Algunos autores he visto que le ponen n minúscula. Entonces, es la fuerza perpendicular hacia afuera de la superficie de contacto. Esto de perpendicular significa que forma 90 grados, ¿eh? Aquí es muy importante detallar lo siguiente. Que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un plano inclinado, que es muy común encontrar ese tipo de análisis en los ejercicios de física, un plano inclinado,
¿Ok? Y sobre ese plano inclinado estuviera una caja. ¿Qué pasaría con esa caja? Pues depende. Si es que no es tan inclinado, no se desplazaría hacia abajo. Pero si es lo suficientemente inclinado, la primera ley de Newton, la ley de inercia se cumpliría, se rompería el estado de inercia y se precipitaría hacia abajo. De tal manera que en ese caso específico, el movimiento iría en esta dirección. Y ahí ocurre dos cosas. Sea que esté quieto o esté en reposo, ocurren dos cosas. El peso sigue siendo una fuerza perpendicular a la superficie, pero no la de contacto, sino a la superficie terrestre. Ojo, muy diferente decir a la superficie que la superficie de contacto. La superficie terrestre es la que está acá abajo. Y en cambio, la fuerza normal va a ser así. Perpendicular a la superficie de contacto. ¿Por qué? Porque ahí este vector de aquí formaría 90 grados con el plano inclinado. Bueno, ¿y eso está en equilibrio? Pues sí. ¿Por qué está en equilibrio? Por una fuerza más que no le estamos tomando en cuenta, que si nosotros trazamos aquí un plano cartesiano, pongamos así, un plano inclinado, porque está en esa posición, no son las únicas fuerzas que están actuando. Pareciera que fueran las únicas, pero no son las únicas. Hay otra fuerza más que está aguantando la caja para que se resbale, y es una fuerza aquí, que es la fuerza de rozamiento. Obviamente si es que la caja está bajando, ¿no? Que es lo más posible que esté, o sea, si es que la caja se está moviendo para acá, el rozamiento es opuesto, porque la fricción va en sentido opuesto al movimiento. Si yo cuando jalo una caja de aquí para acá, la fricción es hacia el otro lado porque es la fuerza que se opone a que se mueva el objeto. Entonces, esa fricción hace que si nosotros generamos los vectores, pues existe un equilibrio entre este elemento, el de acá, y entre este elemento, el de acá. De hecho, si es que incluso se estuviera moviendo, seguiría viendo los pares de fuerzas, ¿no? Entonces, de esta fuerza de rozamiento vamos a hablar en la siguiente clase. Nos vamos a dedicar a explicar de qué se trata, el rozamiento o la fricción. Por el momento quiero que quede clara la idea de que el peso siempre es hacia abajo, siempre. Y la fuerza normal, si yo tengo la superficie así, la fuerza normal es así. Si yo tengo la superficie así, la fuerza normal es así. Si tengo la superficie así, la fuerza normal es así. Es perpendicular a la superficie de contacto, es decir, forma 90 grados siempre con la superficie que está haciendo contacto. Señores, señoritas, todos estos conceptos que hemos analizado son conceptos dinámicos de este tema de la física asociado a leyes de Newton. Lo que vamos a hacer la siguiente clase es enviar una tarea, pero antes de enviar dicha tarea vamos a explicar lo que les queda pendiente en esta clase. Fuerza de rozamiento y algunos ejercicios de análisis de esto aquí. A estas pequeñas flechas que están aquí, que se les va dibujando, ya cuando se lo traslada a un plano cartesiano de manera ordenada, digamos, está el peso acá, está la fuerza normal acá, está ya ordenado todo. A eso se le llama diagrama del cuerpo libre. Entonces, la siguiente clase vamos a primero explicar el concepto de fuerza de rozamiento y segundo, explicar cómo se resuelve un ejercicio en el que interactúan varias fuerzas utilizando el procedimiento de diagrama de cuerpo libre.